De lo que estaban hablando, ¿no? Un poquito mi esposa que habló acerca de estar, de la unidad. Yo siempre hemos creído cuando estábamos nosotros orando algo de lo que Dios nos hablaba. Cuando Dios nos empezó a mostrar muchas cosas, yo les decía, ¿no? Acerca de que estábamos orando por la unidad, estábamos orando de lo que Dios nos mostrara qué quería hacer en la ciudad y todo eso. Si me acompaña rápido en Génesis capítulo 11. A ver, déjeme que lo hice aquí. Y voy a rápido, no voy a predicar eso, pero creo que se me era importante decírselo rápido, porque creo que es algo bien importante que creo que tenemos que saberlo. Ustedes recordarán y sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que Dios habita en su trono, ¿no es cierto? Dios está en el cielo. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué puede hacer que Dios ¿cómo explicarlo? No encuentro la palabra. Bueno, Dios es inconmovible, ¿no es cierto? ¿Verdad? Nada lo mueve a Él, nada lo tira de la silla. Pero hay algo que aquí nosotros vemos en la Escritura, que Dios se moviera de su trono. Ahora escuche esto que le digo. Hay muchas cosas que aún las cosas malas están escritas en la Biblia, porque de las cosas malas aprendemos nosotros. O sea, Dios no lo encubre, no. Un ejemplo, la Biblia dice que era el tiempo de que los reyes salen a la guerra, y David no fue a la guerra, y por no ir a la guerra cometió ese pecado con Betsabé. ¿No es cierto? Porque así dice la Biblia, que era el tiempo que los reyes salen a la guerra. ¿Por qué dejó ese pasaje? ¿Por qué está escrito? Y porque era el tiempo que él debería de haber ido a la guerra, y por no ir a la guerra, la ociosidad lo llevó a pecar. Pero eso está escrito ahí para que nosotros, bueno, eso es algo malo que David cometió, pero está ahí escrito para que nosotros aprendamos y no hagamos lo mismo. De hecho, cuando el reino del norte, el reino del sur, las 12 tribus de Israel se dividen, ¿verdad? Jeroboam y Roboam se pelean, quedan 2 tribus, el reino del norte, el reino del sur, Judá y Benjamín y las otras 10 tribus. Y el profeta Jeremías les decía a Judá: aprende de tu hermana Israel, que era el reino del norte, el reino del sur. Decía: aprende de tu hermana Israel para que no hagas tú lo mismo. Y dice, y no hicieron caso y fueron a hacer lo mismo los dos. Y aquí yo quiero rápido leerles algo, porque mire, la Biblia dice: y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11, versículos 5 y 6. Y yo aunque no voy a compartir eso es más importante para ustedes como iglesia de lo que están trabajando. Escuchen bien, porque dice la Biblia que descendió Dios. Yo les decía hace un rato en Éxodo, cuando dice y Dios descendió para visitar a su pueblo, y para liberarles e introducirles a la tierra que fluye leche y miel. Dios siempre va a descender a un lugar para traer bendición, siempre a su iglesia, para traer bendición. También la Escritura, acuérdense, dice que Noemí estaba en otra ciudad, y dice que escuchó que Dios había visitado, y dice que ella fue a la ciudad porque Dios había visitado a su pueblo, ¿qué? Para darles pan. Nuevamente vemos que una visitación de Dios viene para ¿qué? Traer libertad y traer bendición, ¿verdad? Y allí podemos aprender algo muy importante. Eso escuchen: cuando usted oiga que Dios visita, no se quede en el mismo lugar. Eso es algo importante. Cuando Dios nos está visitando, tenemos que mudarnos, tenemos que avanzar. Pero le voy a leer rápido, escuchen cómo hacer que Dios descienda, cómo provocando a Dios, podríamos llamarle. Escúcheme. Número 1 está en el versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Si se da cuenta, no lo dijo el hombre, lo dijo Dios. Dios descendió a ver al pueblo. Claro que este pueblo tenía un enfoque mal, pero este pueblo estaba tomando principios que si nosotros, o sea, estaba poniendo unos principios equivocadamente. Pero si nosotros como iglesia de Cristo, nosotros tomamos esos principios, haremos que Dios descienda, pero no para traer confusión, sino para traer bendición, porque fue Dios quien lo dijo. De hecho, hace rato estábamos hablando, ¿verdad? El pastor también lo tocaba, cuando Jesús dijo, una de sus oraciones era que sea el pueblo uno, y dijo: he aquí el pueblo, ¿qué dijo? Es uno.
O sea, lo primero que Dios vio, escuche bien, que lo hizo que descendiera, como quien dice, le llamó la atención. Algún día ha estado usted en algún lugar y por más que le hablan no hace tanto caso, pero de repente hay algo que capta su atención. A mí se me hace que así fue. Imagínense, Dios está viendo la tierra, Dios conoce todo, pero estas personas hicieron algo que Dios dijo: a ver, ¿qué están haciendo? Le llamó la atención y dijo: número uno, el pueblo es uno. Lo segundo, todos tienen un mismo lenguaje. ¿Sabe qué significa eso? Todos avanzan en la misma visión. Todos avanzan. Yo he estado luego predicando en congregaciones y se me acercan hermanos, me dicen: hermano, muy buena su predicación. Y ya tú sabes cuando van por ahí de que: no, pero fíjese, hermano, que Dios me ha hablado. Me dice: hermano, es que yo no estoy muy de acuerdo con el pastor. Pues lárguese de aquí. Pues sí, si no está de acuerdo en la iglesia, ¿para qué estén chinchando al pastor? ¿Para qué molesta ahí donde está? Que se vaya en otra iglesia. Si no está de acuerdo con el pastor en donde está, ¿para qué está ahí? Nada más está para molestar. Tenemos demasiado con el diablo como para tener hermanos así todavía. Dice: el pueblo es uno y hablan el mismo lenguaje. ¿Qué significa? Todos estaban en la misma visión. No había gente que se estuviera quejando. ¿Sabe qué increíble? Estaban haciendo una torre. O sea, imagínate el que tenía que subir o como el que estaba abajo. Yo nunca veo que el que estaba abajo le dijo: no, ahora sube tú. No inventes, ya tengo una hora subiendo, llevando el ladrillo para arriba. No, yo aquí me quedo abajo y tú ve. No, dice, todos hablaban lo mismo. O sea, había una visión, trabajaban bajo lo mismo. No había una actitud de competencia. Algo importante que es en una iglesia es saber. Se lo pongo en mexicano: cada chango a su rama. El problema es que muchos hermanos dicen: hermano, yo quiero predicar, pero usted nunca en la vida va a predicar. Aburre a la gente. O sea, el diablo se va y no por la unción, porque lo marea también, lo cansa, lo aburre, ¿me entiende? Hay gente que a fuerzas quiere predicar. ¿Por qué han de querer predicar si no tienen el don? O otro, el hermano, las hermanitas dicen: hermano, yo quiero cantar un corito. Hermano, usted canta como la chimoltrufia, no va a subir. Pero es para mi Dios. Pues cántele en su casa. Pero ¿por qué nos va a lastimar a nosotros y canta feo? O sea, eso es, ¿sabe? Cuando nosotros comenzamos la oración en la ciudad, escuche lo que yo le digo. Los pastores con los que trabajamos, nunca falta el pastor, ¿verdad? Que siempre es feo decirlo, pero nunca falta el que quiere tomar el púlpito. Y yo me acuerdo que un día un hermano en la junta de los pastores dijo: hermano, y él lo dijo así como te lo digo, Juan, para que no entiendas, Chano, ¿verdad? Dijo: hermano, ¿por qué no pasan al pastor Alfredo, que es el hermano que tiene la iglesia más grande en aquellos tiempos de la zona donde estábamos? Y el pastor Alfredo así rápido contestó. Le contestó ese hermano, porque él sabía, como diciendo: pues yo lo estoy impulsando, pues para que también den oportunidad a mí. Porque él decía: ¿por qué no ponen al pastor Alfredo que él también dirija la oración? Porque habemos muchos, él puede, dijo. Y el pastor Alfredo le dijo: no, yo nunca voy a subir, hermano. Así se lo dijo delante de todos. Y escuche cómo le dijo el pastor Alfredo. Le dijo: porque yo no tengo el don de presidir como Ricardo tiene el don de presidir y estar 5 o 6 horas dirigiendo la oración. La Biblia dice que cada uno conforme a su don. Y el pastor Alfredo se volteó y le dijo a su hermano: y ni usted ni yo tenemos el don. Usted y yo hacemos más abajo orando y que Él nos dirija. Saber respetar los dones. Pero hay mucha gente que siempre quiere pelear. Un día un pastor, imagínense, empezaron las reuniones de oración y ¿sabe qué le dijo otro pastor? No, yo ya me voy aquí porque no me dan hueso. Dije: de haber sabido le hubiéramos traído unas croquetas al hermano, ¿verdad? Pero por favor, o sea, dijo que se iba de la reunión porque no le dábamos hueso. El problema es que hay mucha gente, escuchen, hay gente que nunca en su vida va a servir otra cosa más que para estar en la puerta y dar la bienvenida. Y no es menos. Yo nunca veo en el ejército que todos vuelan el avión. Yo nunca veo en el ejército que todos están en las computadoras. Hay gente que solamente, hay unos que están de la Cruz Roja, hay unos que traen los teléfonos, hay unos de comunicación. O sea, en el ejército cuando usted ve, tienen de todo tipo, no todos son lo mismo. Y no es que uno valga más o valga menos, sino que son piezas. Y de la misma manera, dijo: todos son uno y hablan el mismo lenguaje. Después mire lo que dice: y han comenzado la obra. ¿Qué habla de eso? De activismo, de actividad, de fe. La Biblia dice: ¿tú tienes mucha fe? Sí, pues muéstrame las obras. Fueron cosas principales, muy sencillas que estos hombres hicieron. Dice, escuche bien, dice:
Dijo, son uno, tienen un mismo espíritu, tienen un mismo lenguaje, han comenzado una obra. ¿Y qué dice? Y nada los hará desistir. Perseverancia. Una iglesia que practica esas cosas va a hacer, escuchen, que tarde o temprano Dios descienda a ese lugar. Son cosas muy prácticas. Son cosas muy prácticas que nosotros, yo creo, podemos aprenderlo y podemos sacar mucho jugo de ahí. Ahora escuchen, yo les dije hace un momento, me pones segunda de Samuel capítulo 23 del 15 al 17, por favor. Yo les hablé acerca de comenzamos con lo que tenemos, no con lo que queremos. Para poder alcanzar una ciudad tenemos que comenzar con lo que tenemos. David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahora escuchen, dice la Biblia que David dijo que con vehemencia en su corazón. El 16, mira cómo dice el 16, por favor. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de ¿qué? De Belén, eso es clave, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que le derramó para Dios diciendo, fíjate lo que dijo el versículo 17: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Ahora, ¿de dónde quería David agua? ¿Del pozo de qué? De Belén. Belén, ¿a quién le pertenece? A Judá, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la tenían los filisteos? Escúcheme muy bien, realmente David no quería agua. Ay, hermano, es que dice que quería agua. No quería agua. Agua pues donde quiera. Lo que David estaba diciendo en su corazón: ¿cómo anhelara yo que la ciudad de Belén no estuviera sitiada por los filisteos? Ese era su deseo de David, que la ciudad de Israel, el pueblo de Dios, no estuviera bajo el yugo de sus enemigos. Ese fue el deseo de David. Estos tres oyeron eso y pensaban que hablaba físicamente del agua, y dijeron, pues vamos por agua. Y fueron y se arriesgaron. Se arriesgaron. Escúchenme muy bien. Para tomar una ciudad, para poder empezar a trabajar en una ciudad, siempre hay que llevar riesgos. Siempre. Uno tiene que escuchar el corazón de Dios, porque el deseo del corazón de Dios, tal vez que Dios esté diciendo, ¿cómo yo anhelara que alguien hiciera algo por esa gente? Y siempre va a haber riesgos. El problema de la iglesia de Cristo hoy en día siempre todos queremos ser prudentes, hermano. Y esa tanta prudencia, ¿sabe a qué nos ha llevado? A una hipocresía dentro de la iglesia de pura política. Pura política. Y hay que respetar las normas. Sabemos que está mal, pero así hace 700 años se llevan. Y siempre por la prudencia, por la prudencia, y por la prudencia, y por la prudencia, el pueblo de Dios está oprimido. La ciudad está oprimida. ¿Por qué? Escuchen, siempre escuchen, para poder tomar una ciudad hay que oír el deseo del corazón de Dios, y tenemos que llevar riesgos. Se van a llevar riesgos. Se van a llevar riesgos. Estos jóvenes se arriesgaron, pero quisieron complacer el corazón del Padre. ¿Puedo mover este tanto? Es que aviento el aire caliente aquí, por eso me mueve. Ya parezco pollo rostizado yo, hermano. Gracias. Un poquito ahí. Ahí está. Es que avienta el aire y está caliente el aire. Por eso me muevo para acá, porque ay, joder. No, está bien, ya así ya no llega, pastor, de verdad, porque si no también se vaya a calentar. Y al rato sale más caro. No les cobran. Entonces escuchen, dice, irrumpieron para poder alcanzar, para traer, ¿sabe? Un avivamiento sí va a llevar riesgos. Escuche bien. Nosotros vamos a leer en la historia de la iglesia, desde Génesis a Apocalipsis, todos los hombres que Dios usó tuvieron un riesgo. Se arriesgaron a hacer cosas. Leemos la biografía de los grandes cristianos y decimos, wow, y los admiramos. Pero si hoy en día alguien quiere hacer eso, lo llevamos rebelde. Pero aquellos los admiramos.
Y si alguien lo quiere hacer hoy en día, es rebelde y es hijo del diablo. Sí. Y sabe lo más increíble, o sea, para poder traer un avivamiento siempre va a haber riesgos. Segundo punto, segunda de Samuel capítulo 17 al 45 al 48, dice la escritura, escuche, esto es bien importante porque yo creo que esto es algo de lo que están haciendo en el corazón de Dios. En primera de Samuel, ¿verdad? Les dije si fue primera de Samuel, exacto, capítulo 17, versículo 45. Escuchen, habla cuando David peleó. Primera de Samuel 17, sí, gracias. Versículo 45, si no me equivoco. ¿Se acuerdan que David fue y peleó? ¿No es cierto? Peleó con Goliat. Dice la escritura que David llegó. Ahora escuchen, supuestamente los estudiosos dicen que una generación, ¿cuánto tiempo es? Son 40 años, 40, 45 años. Porque escuchen, dejaron a David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Vamos a ver por qué esto es importante. Escúcheme, porque la Biblia dice, cuando tú vas leyendo más atrás, dice la Biblia que el pueblo estuvo parado 40 días. 40 días representa como una generación. La generación que Dios está empezando a despertar es una generación que David, que está dispuesta a, vamos a ver los gigantes que peleó David. Ahora David no era tonto, yo siempre digo vacilando, David antes de pelear dijo: a ver, una foto de la hija del rey, si vale la pena pelear por ella, ¿verdad? No va a pelear por la fea. Ya cuando vio dijo: no, pues sí vale la pena, yo voy, ¿verdad? Dijo: sí, me aviento. Y bueno, vemos la escritura, escuchen que dice ahí que David, pero ¿sabe qué es lo más importante? Lo más sorprendente es que dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel de los escuadrones, a quien tú has provocado. El 46, si me ayudas, por favor. Mire cómo dice la escritura: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy el cuerpo a los filisteos, las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y mira cómo dice en el versículo 47, que es el 47 y 48, 11: sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en vuestras manos. Y mira lo que el versículo 48, es ahí donde voy a llegar. Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó a echar a andar para ir al encuentro de David, ¿qué dice David? Se dio prisa y ¿qué? Y corrió a la línea de batalla. Escuchen muy bien, yo les estoy diciendo, primero siempre va a llevar riesgos, pero para poder provocar un avivamiento la gente tiene que correr, la gente tiene que activarse. La Biblia dice que David vio al filisteo y se levantó y corrió. Ahora todos conocemos la historia, desde el 45 podemos regresar al versículo 45, conocemos la historia que era un gigante. Pero yo siempre digo que dentro de ese gigante había otro gigante, y es el gigante en el cual David tuvo que derribar. Dentro de ese gigante había otros gigantes. Había un gigante físico, pero había un gigante espiritual que este hombre tenía que derribar, y era el primer gigante que derribó. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con una ¿qué? Espada. Ahí es el primer gigante. Escuche bien, ¿qué es la espada? La palabra. La palabra de Dios. ¿Cómo, hermano? El primer gigante que David tuvo que derribar, ¿sabe cuál fue? El gigante de la religiosidad. Porque siempre que hay un pieza, ahí es bíblicamente, siempre que hay un mover de Dios, también hay un mover del diablo. Cuando Dios quiso liberar al pueblo de Israel, el faraón mandó a matar a todos los niños. Cuando Jesús nació, ¿qué? Herodes mandó a matar a todos los niños. Siempre que hay un mover de Dios, también habrá un mover del diablo. Va a tratar de haber una oposición para que no llegue al cumplimiento de las cosas. Escuchen, ¿y qué fue lo primero? ¿Con qué es lo primero que siempre tratan de frenar? Satanás va a tratar de utilizar. ¿Con qué quiso frenar a Jesús? Con la palabra. Pero está escrito. Pero está escrito. ¿Con qué problemas se encontraron los discípulos? Con los fariseos, el sistema religioso. ¿Con qué problemas se encontró Pablo? Con la escritura. ¿Con qué problema hoy en día muchas veces se está encontrando la iglesia hoy en día? Quiere hacer algo y nos empiezan a sacar las credenciales y todo, ¿verdad? Y todo lo que nosotros somos. Pero es que usted esto, pero es que esto, pero la Biblia dice, pero que esto, pero lo que otro, pero que otro, y pero tú dices, pero si para qué queremos al diablo si ya queremos a los hermanos. Dice, el diablo no se les mete, ellos se le meten al diablo. Son más negativos que nada, y siempre no, pero que, y siempre están hablando de la Biblia, y que 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 la Biblia. De hecho, mismo Saúl quiso vestir a David. ¡Qué increíble!
increíble porque Saúl, escuchen, Saúl dice que primero le está diciendo: tú no puedes, eres un muchacho, eres un hombre de guerra desde su juventud. Pues si está diciendo que no puede, entonces ¿para qué? Fíjate, no puedes, pero bueno, pero si vas a ir a la batalla, como yo digo, ponte mi armadura. Es más absurdo quererle poner a un muchachito, si Saúl era el más alto de todos, quererle poner su armadura a uno que no le queda. Es más ridículo. Pero ¿cuál es el problema? El sistema religioso. Ese fue el gigante que David se tuvo que enfrentar, el sistema religioso. Por eso le dijo: tú vienes a mí con la espada. Porque lo primero, cuando una iglesia, cuando gente se empieza a levantar, los primeros que te van a empezar a atacar no van a ser los de afuera, van a ser los de adentro. Nunca empiezan a faltar los hermanitos de que: ay, hermano, que esa gente que empieza a llegar, que huele feo, que no sé qué, ay, pastor, y que porque nosotros, o nunca empieza, no, pero que esto, que el otro. Y siempre la gente de la misma iglesia es la primera que empieza a alegar. Son los primeros que empiezan a dar lata. Es la verdad. Es el sistema religioso. Y David lo entendió, David lo vio, y lo primero que hizo David, dijo: tú vienes a mí, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Yo vengo en el nombre de Jehová. Lo primero que uno debe derribar es el sistema religioso. Nosotros cuando comenzamos, escuchen, yo me acuerdo un día, vivíamos, yo se los dije, una zona más o menos así como la están aquí. Y ahí, el 14 de febrero, ¿qué es el día 14 de febrero? Aquí no sé si lo festejen, pero allá es el día del amor y la amistad. Cuando tú vives en una zona conflictiva, ¿sabes cómo celebran ellos el día del amor y la amistad? En sexo y en drogas. Pues sí, pues para ellos ese es el amor y la amistad, ¿no es cierto? Entonces yo dije: no, pues nosotros vamos a hacerles algo. Y con mi esposa nosotros planeamos una fiesta de disfraces. Una fiesta de disfraces. Quitamos todas las sillas. Allá no tenemos alfombra, allá era loseta. Quitamos todas las sillas. En nuestro auditorio, no, más bien, este es así como quien dice largo, aquel es como quien dice más, es largo y un poco más, es más ancho. Entonces, escuche bien, haga de cuenta que lo que era el altar, quitamos todo, subimos un carro antiguo. Tengo un amigo que él vende carros clásicos, y subimos un carro clásico arriba. De este lado pusimos una pantalla gigante, y de este lado metimos otro carro clásico convertible como un autocinema. Y así entre la iglesia metimos carros antiguos. La parte de en medio, como eran loseta, pusimos una loseta roja, una azul, una roja, una azul. E hicimos como una pista de baile. Las lámparas que eran más o menos estas las pusimos color rosa, quedó rosa, todo. O sea, las luces. En la entrada pusimos una rocola de este tamaño y puras cosas antiguas. Y de este lado, da cuenta, aquí estaba el altar, y de este lado, si una área grande, pusimos una cafetería. Pero una cafetería que la hicimos con los carpinteros de la iglesia. Una cafetería, era una fuente de sodas a la época de John Travolta. ¿Se acuerdan de esa, de la onda vaselina? ¿Se acuerdan de esa película? Pues exactamente de ese color, fuente de sodas. Compramos las máquinas para hacer sodas, para hacer las malteadas, mesitas de colores, todo así. Y escuche bien, y ahí el lugar, por decir, donde aquí donde ustedes tienen la cruz, nosotros tenemos un corazón gigante, y decía: recordando la onda vaselina. E hicimos una fiesta de la onda vaselina, y la única manera de que ellos podían entrar a la iglesia es que ellos tenían que venir disfrazados de esa época, si no, no entraban. ¿Sabe? Todos los pastores decían: pero ¿cómo? Ese es el santuario, el lugar donde se ora. ¿Y tú qué estás haciendo? Y bueno, ya sabe, y tácala y duro, y no, que no sé qué. Dije: a mí no me importa. Le dije: mira, y para eso, escúcheme, yo le dije a los jóvenes de la iglesia: vayan y me traen a los jóvenes de su preparatoria y los invitan a una fiesta de disfraces. Para hacerlo atractivo, les dije: ustedes tienen un mes y medio para ensayar un baile de la película. 3 cristianos, un grupo de 15 máximo, los demás no cristianos. ¿De veras? Sí. Nunca falta. Escuchen, un amigo mío se iba a casar. Yo toco guitarra, no mucho, pero pues por 2 res. Yo aprendí a tocar guitarra hace muchos años en un bar. Yo ahí fue donde aprendí a tocar guitarra. Antes de ser cristiano yo tocaba en un bar. Entonces pues yo me sabía puras canciones de esas de bésame, bésame mucho, y ya sabe, ¿no? De todo.
Y ve este hermano y nos dice: oye, brother, me voy a casar, vamos a llevarle serenata. Vamos. Ahí voy con mi hermano que también toca. Y él requinteaba y yo tocaba, ¿no? Y ahí nos ve. Ahora imagínense, este hermano va con mi hermano, es pastor también. Y lleva a 2 pastores a darle serenatas. Y ya estando nosotros ahí en la ventana, habíamos ensayado mi hermano y yo le digo: ¿cuál le cantamos? Y yo le dije: ya sé. Y mi hermano y yo habíamos pensado cantarle: usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Y yo dije: no, con esa cae rendida a tus pies. ¿Y sabe qué me pidió este hermano que le cantara? Me dijo: canten el poderoso de Israel. Hágame favor. Imagínate en una serenata: Él es el poderoso de Israel, el poderoso. Ya me imaginaba yo la otra con el pandero. O sea, pues una serenata, brother. Le dije: no seas religioso, la quieres enamorar. No nos va, mira, se le va a meter el diablo y nos va a agarrar a palazos. Está sacando nosotros: Él es el poderoso de Israel. O sea, imagínese, ¿quién va a dar una serenata cantando el poderoso de Israel? Pero la religión nos quiebra. Jesús se sentó con las prostitutas. Hoy, ¿cuándo vas a ver un pastor o a una iglesia realmente que se va y se sienta entre prostitutas y malandrines? Si se sienta, tiene que ir con la Biblia y bien vestido para que lo identifiquen que es pastor. Y si los otros lo van a decir: ay, ahí anda de cochino. Sí, es la verdad. Porque la religión nos mata. Entonces yo dije: no, yo le dije a los chavos: ustedes me ensayan, vean la película y las canciones de la película, ustedes las van a bailar. Sáquenme los bailables tal cual son, igualitos. De veras, pastor, sáquenlos. Ahí estaba la clave. Venían a la iglesia los chavos porque tenían que ensayar en la iglesia. Antes de ensayar, oraban, aunque no eran cristianos. Los cristianos decían: vamos a orar y que Dios nos ayude. Señor, te pedimos que tú nos des la gracia. Queremos nosotros, Señor, ganar este concurso, que estamos para esta. Y oraban. Y los que no eran cristianos ahí estaban tomados de las manos y nada más al final: amén. Eso sí sabían decir, ¿verdad? Pero escúcheme muy bien. El día de la fiesta tuvimos 1000 personas. Nadie sabía que éramos los pastores, porque también nosotros andamos así con pelucas y todos acá del copete y los lentes y las chamarras de cuero y los Converse, y hasta los chavos caminaban así como el de la onda vaselina, ¿no? Acá de que, escuche, nunca nadie fumó, ni hubo un solo cigarro en la iglesia. No hubo un solo joven que se quisiera parar a bailar. Las mesas ahí dábamos cena gratis, hot dogs. Todo era recordando la onda vaselina. Teníamos la gente filmando. Venían camiones desde afuera disfrazados de otras iglesias, de otros estados de ahí. Nos llegaban, se enteraban. Y hablamos, mi esposa, otra chica y yo hablamos exactamente el día del amor y la amistad. Entonces hablamos de él, lo que era el verdadero amor y la amistad. Los tipos de amor: amor ágape, amor filial y amor eros. Y la amistad. Y hablamos, escuche bien, hablamos como eso. Hasta hoy en día hay jóvenes que, de los que fueron a la fiesta, se entregaron a Cristo y están en la iglesia. Nadie sabía que nosotros éramos los pastores, menos así como andábamos todos disfrazados. Nos sentábamos contra la gente. ¿Sabe qué nos decía la gente? Yo me senté con la gente y la gente decía, los chavos que estaban ahí, porque no había bebidas, había malteadas. Tenemos un amigo que fue barman, era antes cantinero, y entonces él, vestido así también, todo de la época, eran todos de la época, él era el cantinero y hacía todas las bebidas exóticas pero sin alcohol. Usted pedía lo que pidiera en aquellos tiempos, o sea, ellos estuvieron checando en el internet, hacían todo, usted se trasladaba y llegaba a esa época. Todos los chicos, escuchen, todos los chicos que llegaban al lugar y lo veían así, decían, este bar está bien chido, decían, nunca habíamos venido aquí, porque no parecía una iglesia, parecía un bar. Y ellos decían, qué bonito bar, nunca habíamos venido aquí. Tuvimos ahí sentados a 1000 jóvenes que estaban escuchando del evangelio. A mí no me importó que los pastores dijeran, ¿qué esto, que el otro?
Yo prefiero tener a 1000 jóvenes sentados escuchando del amor de Dios a que estén metiéndose droga y prostituyéndose, y las chicas acostándose y saliendo al rato embarazadas con los jóvenes. Escucharon el evangelio, no todos se convirtieron, no le voy a mentir, pero ¿sabe qué sucedió? Después los pastores, así como Nicodemo llegó de noche con Jesús, venían conmigo: brother, ¿me prestas tu escenografía? Porque también lo voy a hacer ahí donde yo vivo. Porque lo primero que uno debe derribar es la religiosidad. Hay que estar abiertos a cosas. Hay que estar abiertos a cosas. Tenemos que estar a veces abiertos. Claro que no le estoy mintiendo. Yo también dije, híjole, donde se me quieran parar a bailar aquí, ¿qué les voy a decir? Pero dije, no, pues esto no, una cosa es de las películas y otra cosa es algo. ¿Por qué van a saber bailar esa música de esos tiempos? Hoy no se baila eso. Pero tuvimos que aventarnos, tuvimos los riesgos, tuvimos que correr el riesgo, tuvimos que atrevernos. Y David dijo: tú vienes a mí con espada. Lo primero que él tuvo que batallar fue con la religión. El segundo punto le dijo: y vienes a mí con una lanza. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién trató de matar a David y clavarlo en una lanza? ¿Con una lanza? Saúl. El siguiente gigante que David tuvo que enfrentar fue el celo. El celo ministerial, el celo de otras congregaciones. Escuchen, yo no puedo entender hasta la fecha. A mí no me afecta. A mí nunca me ha afectado cuando hermanos de la iglesia me dicen: hermano, ¿qué cree? La verdad, ya no me siento a gusto aquí, me voy a ir a congregar allá. Está bien, hermano, que Dios lo bendiga. Ya, se fue. Pues ya. Y yo le decía: mientras usted siga con Dios, camine. Pero en las iglesias, el hermanito fulano, tú vas a una iglesia y dices: hermano, ¿cómo está el hermano Panchito? Muy bien, hermano, echándole ganas, qué bueno. Pasa tiempo, regresas: hermano, ¿cómo está el hermano Panchito? Y si el hermano Panchito se fue al mundo, dice: ¿qué cree, hermano? El hermano Panchito desistió y se fue al mundo. Ya se perdió. Hasta ahí nomás, porque está en el mundo. Pero si tú llegas a la iglesia y dices: hermano, ¿cómo está el hermano Panchito? Oh, hermano, el hermano Panchito es un ingrato. El hermano Panchito, el diablo se le metió, pastor. El hermano Panchito se largó a la otra congregación y otro pastor allá lo tiene, sirviendo, trabajando en la iglesia. Nunca me habló por teléfono. Y le tira al hermano Panchito y le tira al otro pastor. Yo digo: ¿por qué no damos? Si el hermano Panchito se hubiera ido al mundo, ni hablamos de él. Pero si cayó en otro redil, estamos queriéndolo descuartizar. ¿Por qué? El celo. ¿Sabe cuántos pastores nosotros siempre nos critican? Había una iglesia que hasta oraba para que nosotros cerráramos, porque decían que éramos hijos del diablo, porque ellos no creían en la danza, ellos no creían en todo eso. En la congregación donde nosotros estábamos, escuchen, yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo nos empezó a visitar, hasta un sacerdote iba los domingos en la mañana. Yo un día me acerqué a saludarlo, yo no sabía. Siempre saludamos a la gente: hola, ¿cómo está? Ah, qué bueno, lo invitamos. Y él se empezó a reír, me dijo: no, yo no puedo venir aquí. Y le dije: ¿por qué no? Y me dijo: yo soy el cura de la iglesia, de la parroquia. Nada más que aquí vengo en las mañanas. Vengo a ver, vengo a recibir aquí. Así me dijo. Pero un celo. Pero saben, y empezamos a creer. Y qué triste es ver cuando otras iglesias están creciendo, están prosperando, y el diablo trata de venir con el celo. Dejémoslo que crezcan. Mismo los fariseos tuvieron más revelación que nosotros. Los fariseos dijeron: mira, estos que predican a tal Jesús, dijo uno de hijos, déjalos. Si permanece es que es Dios, y si no permanece pues no fue Dios. Pero ya hay que dejarlos en paz. Pero el celo ministerial, qué triste, dentro de la congregación hay muchos hermanos que tienen un celo. Tristemente lo vemos. Escuchen, viene un hermano y tiene menos tiempo, y de repente el pastor: yo ya tengo aquí 20 años con usted, he sido fundador de la iglesia, y el hermano tiene menos tiempo y lo está usando más que a mí, y empieza el celo. Y ¿qué se cree? ¿Que no ha leído la Biblia? Que Jesús contrató a unos todo el día y a otros medio día, y a todos les pagó igual. ¿Qué es lo importante? ¿Que seamos usados o que su reino se extienda? Pues si Dios lo quiere hacer a través de nosotros, gloria a Dios. Pero si nosotros, escuchen, Dios lo va a hacer a través de otros, también gloria a Dios. Y David tuvo que entender el celo ministerial. Por eso David, escuchen, cuando Absalón peleó el reino, David no se defendió. David salió huyendo, porque él no estaba peleando una posición. O sea, David entendía, él había ya derribado esos gigantes. David había derribado el gigante de la religiosidad. David había derribado el gigante del celo. Y también David, escuchen, dijo: y luego vienes
Y dice, en el nombre de Jehová, espada, lanza y jabalina. Ahí Jeremías capítulo 6 dice, los caldeos vienen desde lejos, un pueblo cruel con jabalina empuñada sobre tu mano. Los caldeos habla de un pueblo que es el pueblo pagano. Un pueblo pagano, si son paganos, son los hijos del diablo. Son los hijos del diablo. O sea, David tuvo que enfrentarse contra la religiosidad, contra el celo y también contra un mover demoníaco. El diablo quiso venir a pegarle con todo. Y fueron 3 gigantes que David tuvo que confrontar. Y yo me he dado cuenta que son nosotros. Cuando mi esposa está hablando un poquito acerca de la oración, sabe, cuando nosotros empezamos a orar por la ciudad, se desató el diablo sobre la iglesia. Imagínense, nosotros en plena reunión de jóvenes, estábamos en plena reunión de jóvenes, y cuando salíamos así afuera de la congregación, sacrificaban perros a la luz del día. Nosotros en la reunión, y escuchen, más bien la tarde, eran las 6 de la tarde, y nosotros en la reunión de jóvenes, y cuando salíamos sacrificaban ahí afuera en la puerta de la iglesia, nos iban y sacrificaban la gente satanista, nos sacrificaban perros y hasta chivos, nos los descuartizaban ahí afuera de la iglesia. Y en plena reunión de nosotros, al pastor tuvo un secuestro express, amenazas de muerte, hablando por teléfono, no se metan con nosotros. O sea, nosotros no estábamos peleando contra ellos, nosotros estábamos peleando por la ciudad, pero estábamos haciendo estragos en el mundo espiritual, donde los satanistas hablaban y decían, los vamos a matar, no se metan con nosotros, no se metan con nosotros. Y eran amenazas, y pastores bajo enfermedades, ataques de enfermedades, amenazas fuertes, escuchen, brujería. ¿Por qué? Porque David lo supo identificar. David supo identificar que era un gigante en el mundo espiritual. Dijo, contra jabalina, lo dice en Jeremías, son crueles y vienen contra ti. Pero David lo pudo derribar. Nosotros, escuchen, cuando ustedes, amados hermanos, ahora que están empezando a pelear por la ciudad, y como se los digo, es que va a ser así. No esperen, va a ver que lo primero que se les va a empezar a levantar, es feo decirlo, pero va a haber gente religiosa, gente tal vez hasta de la misma congregación, o gente de otras congregaciones que les van a empezar a atacar. Es feo decirlo, pero la religión así es. El espíritu religioso los va a mover. Va a haber otras gentes que con un celo, queriéndolos difamar, queriéndoles mentir, queriendo hacer cuanta cosa con tal, ¿cómo se llama? De dañar. Y por otro lado, si el día que ustedes puedan librar como Saúl, como David esquivaba las lanzas, el día que ustedes puedan esquivar las acechanzas del celo, verán cómo también el diablo va a tratar de venir contra ustedes. Va a venir contra todo. Pero no debemos de temer, escuchen, porque la Biblia dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino con principados. Pero también la Biblia dice en Jeremías, pero pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Dios nos dará la fuerza, escuchen, Dios nos dará, y Dios nos ha dado la autoridad, y en el nombre de Jesús romperemos las cadenas de las tinieblas.